Existe una necesidad muy grande sobre conocer a Jesús, muy grande. Podemos notarlo a través, al abrir su santo libro y mirar algunos pasajes en la Biblia y mirar, pensar que cuánta necesidad hay en realidad de conocer a Jesús. Cada creyente, cada hermano, cada hermana, necesitamos urgentemente realmente llegar a conocer a Jesús. Muchos problemas, muchas dificultades en la vida se evitarían si nosotros llegásemos a conocer a Jesús, imitar su vida, ser más como Jesús. Por ejemplo, encontramos en el libro de Juan capítulo 14, versos 6 al 7, diciendo el Señor Jesús, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y agrega el Señor en el verso 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora no lo conocéis, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Cuando Jesús se refiere en el versículo 7, si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Jesús se refiere a su carácter, a su forma de proceder, de andar sobre la tierra de Palestina. Y los discípulos le vieron, le oyeron, como dijera Juan, le palparon, sus ojos le miraron. Y Jesús hace énfasis a eso. Si me conocieses también en mi Padre, conocerías. El carácter de Jesús da a conocer claramente el carácter del Padre, de Dios, de los cielos. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo escribía de la siguiente manera en el capítulo 4, verso 19 y 20. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aunque el contexto no lo dice textualmente, la pregunta es, ¿cómo es que Cristo es formado en nosotros, en los Gálatas y por ende nosotros? La verdad es que cuando nosotros conocemos más de Jesús, más de su vida, más de su comportamiento, leemos más del escrito a través de él en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Cristo va formándose en nosotros a través de los escritos de los apóstoles, presentando a Cristo, como dijera Pablo a los Corintios, crucificado. Entonces, Cristo llega a formarse en nuestras vidas. Hay una imperiosa necesidad de que Cristo sea formado en nuestras vidas. Por eso hay una necesidad grande de llegar a conocer a Jesús. Cuando vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, versos 5 y 6, no es la excepción. El apóstol Juan dijo en el verso 5, capítulo 2 de esta primera su carta, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Verso 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo puede alguien vivir o andar como Jesús sin conocerle? Prácticamente imposible. Necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos conocerle a través de su vida para poder vivir como él. Por eso existe una necesidad grande de llegar a conocerlo. El escritor a los Hebreos nos decía a través de su carta de Hebreos capítulo 12, 1 y 2, que es necesario despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, verso 1, y que necesitamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una de las formas que podemos nosotros correr pacientemente esta carrera es a través de seguir un ejemplo. ¿Cuál es ese ejemplo? Versículo 2 del capítulo 12. Puestos los ojos en Jesús, decía él al escribir. Puestos los ojos en Jesús. Toda nuestra atención debe estar centrada en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. De otra manera, nosotros será difícil caminar esta carrera con paciencia. Necesitamos llegar a conocer a Jesús. Es urgente, hermanos, amigo oyente. Pero también miraremos en esta primera lección. Esta es una serie de 5 lecciones. Quiero compartir 2 de ellas con ustedes. Jesús, como leía ya nuestro amado hermano hace un momento en Mateo capítulo 11, verso 28 y 29,
Jesús llamaba a todos. El contexto nos explica que Jesús daba a conocer la voluntad del Padre. Él quería glorificarle, él quería exaltar al Padre a través de su misma vida. En esta parte, Jesús agrega algo más. Él llama a todos los pecadores, a todos los que están trabajados y cargados, y ofrece un descanso. ¿Cuál es la forma en que Jesús ofrece ese descanso? Ese descanso, hermanos, amigo oyente, es a través de aprender de Jesús. Y Jesús nos debería llamar mucho la atención que Jesús tenía muchas cualidades en su hermoso carácter, pero él ha enumerado dos de ellos en esta parte, en el verso 29. Él dijo, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Como resultado hallaréis descanso para vuestras almas. No se puede en realidad encontrar un descanso del alma si no se aprende de Jesús la mansedumbre y la humildad y el resto de las virtudes que él tenía. El hombre necesita descansar ya de sus pecados, de esa carga pesada que él o ellos tienen. Jesús hace esta invitación, pero es necesario aprender para liberar esa carga de pecado, aprender estas virtudes. Una de ellas es la mansedumbre. Vamos a pensar por un momento, y a más que a leer o más que escudriñar, me gustaría en esta ocasión invitarle a meditar pacientemente. ¿Qué es la mansedumbre? Si no es simple y sencillamente aquella gentileza afable por el hecho de ser manso. Hay una palabra ahí en el original griego que es praos o praos, que denota gentileza, amabilidad. Ser manso no significa ser débil, sino comportarse con bondad, con gentileza, mostrando fortaleza, serenidad y sobre todo autocontrol en los momentos difíciles. Esa es una de las partes que cada creyente necesitamos abundar más y más en nuestras vidas. Mirando la mansedumbre de Jesús en los momentos difíciles podremos avanzar y crecer más en ese aspecto. Hay muchos ejemplos y momentos en la vida de Jesús donde él mostró mansedumbre, hermanos y amigos oyentes, y conviene que podamos pensar, podamos meditar en cómo y por qué Jesús soportó tales situaciones. Y la respuesta es obvia, porque él era manso. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por ejemplo, Jesús enfrentó ataque verbal muchas veces. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante los ataques verbales, contradicciones de personas que nos contradicen o nos corrigen cuando no hay razón de corregirnos o muestran su desaprobación de una forma brusca o dura hacia nosotros? En el libro de Juan, en el capítulo 8, verso 48 al 54, vemos una discusión entre Jesús y aquellos hombres judíos en aquel tiempo. Leyendo el 48, vemos la plática o discusión entre ellos. Note bien la actitud y podemos inclusive imaginar la actitud de Jesús y la actitud o comportamiento, quizás hasta el tono de voz de ambos, tanto de Jesús como de ellos. Tratemos de imaginar esto al leer lo que Juan nos escribió. Respondiendo entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Imagine la forma en que lo habrían mencionado ellos. Respondiendo Jesús, él dijo, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Note bien, hermanos, pensamos en esto y definitivamente
nos viene a la mente muchas cosas. Estoy seguro es posible que nos lleve a la mente lo que Pablo dijo a Timoteo acerca del obispo que debe ser retenedor de la palabra y para que con mansedumbre corrija a aquellos a quizás Dios les conceda a escapar del lazo del diablo. La forma en que uno puede defender la verdad, su posición de estar en lo correcto, siempre va a ser con mansedumbre. Jesús lo hizo. Los hombres judíos, escribas y fariseos perdían el control con mucha facilidad. Él sufrió ataque verbal muchas veces en el templo mismo. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Etcétera, etcétera. Pero Jesús también enfrentó falsas acusaciones. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido algunas falsas acusaciones? Piensen en eso ahora. Especialmente los que enseñamos, estamos en público, frente a la iglesia, que si dijimos esto, aquello, que si enseñamos esta falsa doctrina, a veces hay malas interpretaciones y acusan duramente a ministros diciendo de que estamos equivocados, a veces sin hablar con uno. Miembros de la iglesia a veces reciben falsas acusaciones que vieron a la hermana o el hermano aquel haciendo estas cosas, lo cual es falso y a veces no diciéndolo a la persona indicada, sino a otras. Piense cómo se ha sentido uno. Si usted en algún momento ha recibido o ha sido objeto de una falsa acusación, ¿qué es el sentir? Piense en el malestar, el desagrado que se experimenta. Bueno, Jesús recibió falsas acusaciones. Ahora leamos en Lucas 23, 6 al 12 y miremos esto. Entonces Pilato, yendo a decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacían muchas preguntas, pero él nada le respondió. ¿No te viene eso? Tiempo de callar, es la sabiduría, la mansedumbre y ante todo, ante la provocación, verso 10. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. ¿Podemos imaginar las acusaciones? Aún más, la pregunta es, ¿eran correctas esas acusaciones? La respuesta es no. Y nosotros lo sabemos. Muchas veces el Hijo de Dios, la hija de Dios, ha recibido falsas acusaciones, las cuales no son verdad. De hecho, muchos hijos de Dios se han retirado del camino de Dios al recibir falsas acusaciones y al no hallar solución se han ido al mundo nuevamente, han vuelto al mundo desanimados a causa de esto. Pero Jesús, el Señor, simplemente el Señor de gloria, nada respondió. Ahora ve al versículo 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Mire lo que sucedió después. Verso 12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. ¿Cuál fue la causa de la amistad nuevamente entre dos hombres de autoridad que estaban enemistados, Pilato y Herodes? Jesús. Sí, la causa fue Jesús. Y no fue en una forma positiva, sino en una mala actitud de ambos arremeter contra Jesús, acusar a Jesús, querer juzgar a Jesús. ¿No lo hemos visto antes, acaso esto? Dijo Lucas su libro, cuando escribió el libro de los Hechos, cómo se amotinan los hombres, las naciones. De esa manera, hermanos, hoy en día, hoy mismo vemos cuando hay falsas acusaciones, inclusive vemos a personas que unas están enemistadas entre otras, pero qué increíble. Cuando se trata de unirse, se trata de echar abajo al Hijo de Dios, al Santo o a las hermanas. Se unen también aquellos que no tenían una amistad para tratar de hacer caer a los hijos de Dios. Este es el plan de Dios, el plan de Satanás. Así es que Jesús enfrentó no solamente el ataque verbal, enfrentó falsas acusaciones, sino también enfrentó la murmuración. ¿Cuántos de nosotros no hemos
sido objeto de murmuración. ¿Qué es la murmuración? Muchas veces hablar espaldas de la persona, muchas veces hablar en voz baja, dice la traducción, en forma acusativa o despreciativa o reprobativa de alguien. Jesús lo sufrió una y otra vez. Por ejemplo, en Juan 6:41, dice el versículo 41, murmuraban entonces de los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Era malo eso? No, no era malo. Realmente era un cumplimiento a lo que en el Antiguo Testamento había sucedido. Dios había alimentado al pueblo con el pan de cada día, el pan, el maná. Y Jesús ahora dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el pan y murieron. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que me come no muere jamás. Y ahora ellos están murmurando porque él dice, yo soy el pan que descendió del cielo. En el capítulo 15, verso 1 y 2, se acercan los publicanos y pecadores para oír al Señor Jesús. ¿Eso era malo? No, no era malo, era excelente. Hermanos, hay gozo en la iglesia cuando vienen personas que han sido muy pecadoras. Hay gozo en los cielos cuando llegan inclusive a obedecer el Evangelio. Pero en esta ocasión se acercan publicanos y pecadores para oír al Señor Jesús. ¿Y cuál es la actitud de los fariseos y los escribas? La misma que el hijo mayor no quería entrar a gozarse con su padre y su hijo menor. Dice que los fariseos, verso 2, y escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y dijeran algunas personas de hoy del siglo XXI, está mal, una forma condenándole. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Una forma de desaprobar lo que Jesús estaba haciendo. ¿Cuántas veces han desaprobado lo que nosotros hacemos? ¿Cómo nos sentimos cuando alguien murmura a espaldas de nosotros? Dice algo de nosotros, que es algo malo, cuando realmente solamente hemos estado haciendo algo bueno. En alguna ocasión, hermanos, llegando a este país, me acerqué a un hombre esposo de una hermana en Cristo. El hombre estaba haciendo algunos alimentos en la yarda. Fuimos algunos hermanos a comer ese hogar. Me acerqué a hablar con él, tratar de hacer amistad y posteriormente invitarle a la iglesia y hablarle un poco de Dios e iniciar su fe. Días después me di cuenta que había alguien que estaba diciendo a espaldas de su servidor a los demás que su servidor estaba completamente mal. ¿Por qué? Porque estaba hablando con un hombre borracho, un hombre que tomaba y que podía malinterpretarse y pensar las personas que yo estaba bebiendo con él. Y hay tantos ejemplos en la vida mía como en la vida suya que podemos traer en nuestra mente. La murmuración no es algo, hermanos, que pasamos por alto. Quizás en este momento no podemos experimentar lo desagradable que es, pero cuando la vivimos entonces nos sentimos muy mal. Esto es como la pregunta es cómo actuó Jesús ante la murmuración. Bien, Jesús empieza a disertar tres hermosas parábolas: la oveja, la moneda perdida, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, para explicar la importancia del pecador, cómo actuó Jesús ante la murmuración. Y aún más, en Lucas capítulo 19, versos 5 al 7, había un hombre bajito que quería mirar a Jesús. Había subido a un sicómoro, como de alguna manera los niños ahora hoy en día lo representan o lo imaginan, Zaqueo arriba de un árbol. Verso 5, cuando Jesús pasa por aquel lugar, le mira hacia arriba y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esto también era excelente, era bueno. Él descendió a prisa y le recibió gozoso en su casa. Pero dice Lucas 19:7 que al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y no merecía ese hombre pecador que el Salvador del mundo estuviera en su casa, según el criterio de algunos. Todos murmuraban, fue una murmuración general. Así es que, hermanos,
¿Cómo podemos llegar a conocer a Jesús en su mansedumbre? A través de los ejemplos, cómo actuó el Señor de gloria en cada momento cuando recibió ataques verbales, recibió murmuraciones, recibió injurias, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, todos podemos entender que el ataque verbal, falsas acusaciones, murmuración, Satanás no estaba contento con ello. Satanás implementaría y aumentaría la forma de para hacer caer a Jesús. Y me refiero que Jesús enfrentó no solamente lo que hemos visto, sino la agresión misma, la agresión física. Cuando leemos en Marcos capítulo 15, versos 17 al 19, dice que le vistieron de púrpura, como todos sabemos, poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencia. Cuando leemos los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y llegamos a analizar, hermanos, la forma progresiva de provocación de Satanás a través de diferentes personajes, podemos ver claramente la forma, la manera en que Satanás trató de hacer detener a Jesús para que no llegase a la cruz y muriera por nosotros. Vea esto: discusiones, murmuraciones, juicios a la ligera, pero después esto se convierte ya casi al final de la carrera del Señor Jesús aquí en la tierra en golpes. También le escupían, golpes y burlas. Todo tipo de provocaciones sobrecaen sobre el Maestro, sobre el Mesías. Y Jesús simple y sencillamente nada respondió. Estoy pensando ahora, hermanos, que cuántos de nosotros como cristianos, como creyentes, hemos llegado al punto de la agresión física por causa del Señor. Piensen en esto: por causa de ser creyente, de ser cristiano. Y definitivamente es posible que algunos, la pregunta es cómo respondemos ante la agresión física. ¿Qué hacemos? ¿Mantenemos el autocontrol, característica del dominio propio? Es muy bueno pensar en eso, muy bueno pensar en eso. En Isaías capítulo 50, versos 5 y 6, una profecía que se España. debía cumplir en el Señor Jesús. Isaías 50, versos 5 y 6. Dice: Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde, ni me volví atrás. Vea esto: Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. ¿Qué era mesar la barba? Según el diccionario, es estirar la barba, inclusive a tal grado de cortar la barba. Y esto, hermanos, es una provocación al ser humano, al hombre. Y mis mejillas a los que me mesaban la barba, y no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Vea eso. Jesús no se rehusó, Jesús lo cumplió. En Marcos capítulo 14, versos 61 al 65, dice de esta manera: mas él callaba. A través de las preguntas, una y otra vez, él callaba, nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte, y algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Hermanos, qué admirable.
Si hay algo de hermoso en la muerte de Jesús y en la cruz, es precisamente esto. No es la sangre, no es otra cosa. Lo que brilla debe destellar en la cruz del Calvario de la hermosura de la muerte de Jesús es su carácter, el autocontrol al enfrentar la misma muerte por usted y por mí, al enfrentar los estupos, los golpes, puñetazos, injurias y un sinfín de cosas. Que Dios nos ayude a poder nosotros, hermanos, aprender de Él y ser como Él. Y es que la mansedumbre está ligada al autocontrol. En el Antiguo Testamento, en Proverbios 16:32, dice el sabio Salomón, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En Eclesiastés capítulo 10, verso 3 y 4 dice así, y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Ahora no te ven lo que dice el verso 4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La mansedumbre hará de cesar grandes ofensas. ¿Cuántas veces tras que alguien murmura contra nosotros, hace algo contra nosotros, empezamos a iniciar un proceso de arreglar y si no, quizás hasta de disciplina, un proceso cobijado bajo el celo de Dios, de que es necesario hacer esto y aquello? Y no estoy diciendo que la disciplina debe ser entorpecida simplemente por un espíritu manso, no. Hay situaciones, hermanos, que se requieren disciplina, pero hay situaciones simples y sencillamente que se requiere la mansedumbre. Tanto el apóstol Pedro dijo de esta manera acerca de ofensas, que el amor cubrirá multitud de pecados. Pablo dijo, ¿por qué no sufrir no viene el agravio? Hay ciertas cosas que son de tipo personal. Y cuando estoy leyendo aquí, viene a memoria toda esa serie de pensamientos de Pablo, de Pedro, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Cuándo? Preguntémonos esto, ¿cuándo es algo que debemos sufrir la ofensa? ¿Cuándo el amor realmente cubre multitud de pecados? ¿Y cuándo debemos usar la Biblia para seguir adelante y llevar a cabo un proceso de apartamiento, como dice la Biblia, hacer corrección con el hermano, que corregirlo, reprenderlo? ¿Cuándo? Hay una línea que divide tanto cuando un cristiano puede sufrir agravios, usa la mansedumbre y cuando no. Que Dios nos ayude a poder mirar esa grande diferencia. Aún más, la pregunta es, ¿por qué es necesaria la mansedumbre? Ya hemos dicho, hermanos, que sin aprender de Jesús no podemos tener descanso en el alma, ni pecadores ni cristianos. Necesitamos aprender de su mansedumbre. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y no solamente por eso, sino porque es necesario conocer a Jesús para aprender de él, de la mansedumbre. Pero ¿por qué es necesario? Bueno, la Biblia enumera algunas otras razones. Por ejemplo, en Gálatas 5:23, es necesario tener frutos del Espíritu como buen cristiano. En Gálatas 5, verso 23 y 22, se enumeran algunos frutos como es el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe. Y la mansedumbre, hermanos, está en la lista. El autocontrol, el autocontrol. No solamente eso, sino que la mansedumbre es necesaria para recibir la palabra de Dios. ¿Ha pensado en eso? Algunos sermones que no son tan agradables. Hay algunos hermanos, hermanas que no están dispuestos a recibir ciertas lecciones de reprensión o ciertas lecciones, hermanos, que señalan nuestros errores y que Dios nos insta a corregirlos. Bueno, ahí necesitamos la palabra, la mansedumbre para recibir la palabra de Dios. En un Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si queremos elegir sermones de amor, sermones agradables o sermones no tan dulces o amargos que son de reprensión, yo casi puedo asegurar que en general hay más inclinación a sermones que
son agradables, pero la mansedumbre hace posible que podamos recibir toda clase de lecciones y toda palabra, como dice la palabra de Dios aquí, toda, dice, reír con mansedumbre la palabra implantada. ¿Por qué es necesaria la mansedumbre? No solamente porque es fruto del Espíritu, es necesario para recibir la palabra de Dios, sino es necesaria para las buenas relaciones entre unos y los otros. La mansedumbre, hermanos y amigo oyente, la mansedumbre es un factor que ayuda grandemente en las buenas relaciones, a cohabitar juntos, a sobrellevarnos unos a otros, como dicen Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13. Vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Note bien. Así que cuando Jesús, hermanos, volviendo a la persona de Jesús, en Mateo 21, verso 1 al 6, ¿cuál es la figura más hermosa o más clara que el cristiano puede poner en su mente de lo que es la mansedumbre? Bueno, hemos visto ya ante la agresión verbal, la agresión física, la murmuración, etcétera, etcétera. Pero creo que si pudiera el cristiano poner un cuadro en su recámara y pensar en la mansedumbre de Jesús, creo que este sería a Jesús sobre un pollino, yendo rumbo a Jerusalén. En el 21 dice del 1 de Mateo, cuando acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijera algo, decir el Señor lo necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. No te viene, hermanos, viene tu rey. ¿Cómo se podría imaginar? ¿Qué sería lo adecuado para los residentes de Jerusalén al recibir a un rey? Bueno, en un asno no, quizás en un grande caballo, color negro, blanco, es posible. Piensen en eso. Qué hermosa profecía cumplida en la persona del Señor. Digan a la hija de Sión, aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Representación de qué? Servicio. Servicio, el animal de carga es servicio. ¿A qué vino Jesús? Vino a servirnos. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Primera de Juan 2, 5 al 6. ¿Por qué es necesario, hermanos, ahondar y pensar y meditar en el Señor de gloria? Es necesario, por lo que Juan dijo en su carta de Juan 2, verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Estamos seguros que Juan está pensando en los gnósticos. Los gnósticos no estaban andando como Jesús. Faltos de amor, faltos de misericordia, faltos de santidad. Hoy en día no somos gnósticos, pero cualquiera que ose o diga que permanece en Jesús tiene el compromiso en andar como el Señor mismo. Hay una aplicación en esta lección para todos nosotros, creyentes o no creyentes. Somos mansos como Jesús. Si queremos ser mansos como Jesús, necesitamos aprender de él. Sigamos cada día, hermanos, amigo oyente, pensando en cómo y qué es lo que Jesús enfrentó en su vida aquí sobre la tierra. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a aplicar esta lección en nuestras vidas. Dios les bendiga ricamente.